nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, amado Padre, por tantas bendiciones, por permitirme estar aquí con mi familia. Gracias, Señor, por un día más de vida, un soplo más de vida. Gracias, Padre Santo, por cada una de las bendiciones, por amarme, por bendecirme, por perdonarme, por guiarme, por mandar a las personas correctas a mi vida para hablarme de ti. Señor Jesús, ten piedad y misericordia de todos nosotros que somos tan pecadores, pero queremos amarte y servirte. No permitas que tengamos un corazón duro. Ayúdanos a tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la Galilea, pero él quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos, y lo van a matar, pero después de muerto, a los 3 días, resucitará. Ellos no entendían lo que les decía, pero no se atrevían a preguntarle. Llegaron entonces a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo en el camino. Ellos no decían nada, porque por el camino habían estado discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba a un niño como este por amor a mí, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? La palabra de Dios del día de hoy podemos escuchar del Señor el llamado a vivir en el amor, en la caridad, en la humildad, en los valores del reino, valores que encontramos en los niños. Por eso termina el Evangelio Jesús presentando a un niño como modelo. Vemos cómo los distintos textos de la palabra de Dios del día de hoy nos hablan justamente de eso. Por ejemplo, ¿qué nos decía la carta del apóstol Santiago, Juli? ¿Qué escuchábamos allí? Que muchas veces por envidia, por codicia, terminamos cometiendo homicidios o luchas por pasiones que son malas. Entonces se las pedimos a Dios, y cuando Él no nos la da, es porque estamos haciendo mal, estamos pidiendo de mala manera, y eso no nos conviene a nosotros. Entonces el Señor nos llama a no tener envidia, a vivir en la unidad del amor, nos dice esa carta de Santiago. Y en el libro de la sabiduría nos estaba hablando de algo muy especial que tiene que ver con lo mismo, y cómo es lo que le pasa a las personas buenas, qué ocurre con ellas, según la palabra. Según la palabra acá nos dice: la gente sin conciencia usa este lenguaje. Al honrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara el no cumplir la ley, nos reprocha el no vivir según nos educaron. Aquí también nos dicen que muchas veces cuando trabajamos, digámoslo así, trabajamos en una empresa y somos honrados y somos conscientes de que estamos trabajando para alguien, que ese alguien nos dio la oportunidad de desempeñarnos en esa empresa, en esa oficina, en ese oficio, nos contrató por nuestros valores, porque se dieron cuenta que primero nos gusta lo que vamos a hacer, segundo, que tenemos valores que saben que no les vamos a fallar, no los vamos a defraudar. Pero entonces está el otro combo, el que quiere siempre sacar ventaja de algo, ¿sí? El que dice: ay, no, usted es muy aburrido, usted sencillamente no puede compartir con nosotros porque usted no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Es decir, existen las personas que no son honestas en sus trabajos, en sus familias, y existe la persona que tiene temor de Dios, porque esa es la palabra, temor de Dios. No porque nos vaya a castigar, nos vaya a matar y nos vaya a enjuiciar y, mejor dicho, nos mande rayos y centellas. No, el temor a Dios, ¿qué es? Es sentir que lo vamos a perder, no lo vamos a ver. Él
¿A qué vino a esta tierra? Él vino a enseñarnos cómo debemos vivir en comunidad y cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Nos enseñó los valores, nos enseñó que debemos de amar los unos a los otros, que no debemos de hacerle a alguien lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Muy bien, entonces por eso precisamente Jesús va a retomar en el Evangelio esa frase importante. Quien quiera ser el primero, ¿qué dice Juan David? ¿Que sea qué? Que sea el último Que sea el último y que se haga el servidor de todos. de todas las personas. Es decir, nosotros tenemos que amarnos como una familia y colocar al servicio de todos los valores que el Señor inculca en nuestro corazón. Entonces los textos de la palabra de Dios de hoy nos llaman a eso, a vivir en el amor, en la unidad, En la humildad. en la humildad, en la sencillez, en no tener envidias, que no haya luchas entre nosotros, que no haya peleas, que no haya rencor. Cada una de las lecturas nos llama a eso. En el Evangelio de manera muy especial encontrábamos cómo los discípulos estaban buscando sencillamente quién iba a ser el primero en el reino de Dios, y Jesús le dice que no se preocupaba, no tenían que ponerse a pelear por eso, porque Para ser el primero hay que ser el último. exacto, es decir, Jesús nos enseñó cómo hay que ser el primero. Él mismo lo que hizo fue lavar los pies a sus Venir a discípulos, servir. y para poder ser el primero nos toca imitar a Jesucristo. ¿Qué fue lo que anunció en la primera parte del Evangelio? Que el Hijo del Hombre iba a ser, Juan David, ¿qué? Iba a ser entregado en manos de sus enemigos. En manos de sus enemigos. Muy bien, estaba anunciando su pasión, y esa pasión es muestra del amor de Dios. Él se pone al servicio hasta la muerte, murió por todos nosotros, o sea, Él nos ha servido por amor. Pidamos al Señor que también nos enseñe a nosotros a amarnos de verdad, a vivir el servicio y la caridad como Él lo hizo, a entregarnos de corazón y a hacerlo con la humildad y la bondad de un niño. Por eso coloca al niño como un ejemplo. Los niños que son puros, que son nobles, que son sencillos, no tienen maldad. que no tienen maldad, que no tienen envidias, que no hacen daño a nadie, que no buscan el mal ajeno, y que sencillamente saben vivir en la gracia de Dios. Que la Virgen María entonces nos acompañe para poder también nosotros como familia vivir en el amor de Dios. Pero antes quiero preguntarles algo a mis hijos. ¿Ustedes creen, hijos, que está bien tener envidia a un compañero o a alguien? Hija, ¿está bien que tú le tengas envidia a alguien o que le quieras hacer daño sencillamente porque tú crees que esa persona es mejor que tú? No, para nada. ¿Por qué? Porque, pues, si a esa persona le va bien, no es problema mío, por así decirlo, no es de mi incumbencia, porque a mí también me puede ir bien, y con la ayuda de Dios, pues hay que saber manejar lo que es esa envidia, lo que es querer tener lo que esa otra persona tiene. Entonces, sencillamente no hay que tener envidias, porque de igual manera no te van a servir a conseguir lo que esa persona tiene, y te vas a hacer, pues, básicamente daño a ti mismo. Muy bien. ¿Tú, Juan David, qué piensas? ¿Las envidias son buenas o son malas? ¿Y Son por qué? malas. ¿Por qué? Porque al tener envidia a alguien no estamos haciendo nada. Al contrario, nosotros mismos nos estamos retrasando al querer ser como el otro. Total. Cada uno somos totalmente diferentes. Y si cada quien consigue lo suyo, es porque el Señor se lo dio. ¿Para qué? Para administrarlo. Por eso hay que dar a administrar todos los bienes y talentos que el Señor pone a nuestra disposición. ¿Qué piensas tú, mi amor? Simplemente que lo que has dicho, Dios ha colocado todo a nuestro servicio y Él quiere que nosotros seamos servidores. Es eso. No debemos tener envidia totalmente a nadie, y que nuestro único deseo es amar, servir y buscar que todos los demás siempre se sientan bien. Y si los demás tienen, maravilloso. Alegrarnos por lo que los demás tienen. De manera particular, porque sentirnos alegres de que los demás estén junto a Dios, que se encuentren con Él y que vivan en su gracia. Démosle gracias a nuestro Dios y Señor. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Ayúdanos, Señor, a ser buenos, misericordiosos y servidores, y a ser también como niños, humildes, honrados y sin ninguna mancha de maldad. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permitiste escuchar este día.
Permítenos, Señor, ponerla en práctica y a mejorar más como personas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos, feliz día del amor y la amistad. Feliz y bendecido día. Dios los bendiga.